Bueno, ante todo, muy buenas noches. Mi nombre es Leonardo Cadevilla, participante de la sección SAIAC. Me corresponde hacerle una breve exposición acerca de lo que para mí, a mi particular, fueron los puntos más relevantes de la materia de derecho probatorio. Em, Primero que nada, debemos tener en cuenta lo que es la prueba, que la prueba no es más que el argumento, es la razón tendiente para demostrar en el proceso jurisdiccional la, cuando existen o no existen hechos controvertidos, afirmados o negados por las partes. Em, Según lo que establece el Código Civil, en el artículo 389, el juez está obligado solo a considerar los hechos discutidos y que hayan sido alegados por las partes. Asimismo, él mismo tiene la obligación de conocer la norma jurídica, y esto quiere decir que el caso podrá aludir bajo el pretexto o ignorancia o inexistencia de la norma reguladora como tal. Este, en primer lugar, tenemos que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela nos da a entender que la prueba judicial tiene base constitucional. Esto está consagrado como tal en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Em, y también en el Código Civil, en el artículo 1354, y se basa en probar la obligación y su extinción. Perdón. Em, También para mí lo que es la prueba de testigo, que es aquella que es suministrada mediante las declaraciones emitidas por personas físicas distintas distintas de las partes y del órgano judicial. Acerca de lo que es el testimonio, ¿verdad? Que no es más que es un acto personal mediante el cual una persona lleva a conocimiento a un órgano jurisdiccional sobre algún hecho como tal, pues un hecho percibido eh, o presenciado por la persona. En la naturaleza jurídica se encuentra en su propia esencia, y está comprendida junto con la confección y la experticia de las llamadas pruebas personales. Esto no es más que un acto procesal, ¿verdad? Que trata únicamente de, de realizar lo que es la litis como tal, y el dicho testigo tiene un proceso, o sea, esto tiene un valor, pues, y tiene unas características también. La característica, o una de las características, puede ser que el testigo es procesalmente un tercero. El testigo declara sobre el conocimiento de los hechos. El testigo también nos habla de lo que es que es un acto procesal. El testigo como tal es una persona que, sin ser o tener parte, emite declaraciones sobre algunos datos o acontecimientos eh, que para el declarante índole, en el momento de su observación, se tiene como finalidad en una prueba como tal. También tenemos lo que llaman la experticia, y la experticia solo se efectúa sobre los hechos que nos pueden ser apreciados, pues. Esta es una herramienta que tienen los jueces para probar algún determinado eh, a un determinado instrumento. Es un instrumento jurídico que tiene el juez como tal. Tenemos también que los tipos de experticia. Tenemos la experticia judicial, la experticia extrajudicial. También tenemos lo que es la, lo que es la parte de lo que es la probatoria y la decisoria, que son los aspectos más importantes que para mí fueron los más relevantes. Esto también tiene lo que se llama de oficio, también o de oficio provocada. Y esto es a instancia de parte, según lo que nos indica el artículo 451 del Código de Procedimiento Civil. También tenemos lo que es el perito y el testigo.
¿verdad? El perito es el medio legal de los que, conforme al mencionado código, debe calificarse como uno de los medios de prueba que determinan otras leyes de de la República como tal. Eh, Tenemos también lo que es la inspección judicial. La inspección judicial no es más que una prueba que consiste en el reconocimiento que le hace la autoridad judicial a los lugares, cosas implicadas en el caso, en el litigio como tal. Eh, es importante establecer también aquellos, para esclarecer aquellos hechos que se podrían acreditar de otra manera. Tiene una importancia que no es más que consiste en ayudar a formar con mayor eficacia y dar una mayor convicción al juez, procurándole una apreciación extensa de las características de lo que se haya inspeccionado. El objeto no es más que, el objeto de la inspección eh, tiene la verificación de los hechos materiales perceptibles de cualquier clase que el juez puede examinar y reconocer. La inspección debe ser practicada por el juez de la causa, y también esto consiste como una prueba directa, ya que, ya que en determinados hechos se obliga a que sea practicada por el mismo juzgador. También tenemos que, entre los aspectos más importantes, podemos destacar lo que, lo que viene siendo, si no me equivoco, el artículo 938, que me dice que para llevar a cabo la inspección judicial, el juez concurrirá con el secretario o quien haga a sus veces más prácticos para la elección cuando sea necesario. Las partes o apoderados podrán concurrir al acto. También tenemos lo que es la prueba documental, que es una prueba preconstituida que generalmente la confeccionan los interesados para hacer constar en forma cierta y permanente un negocio jurídico, una relación u otro acto de trascendencia jurídica. El documento se entiende como un documento, es un escrito público o privado donde conste algo, ya sea de disposición, obligación, manifestación de voluntad, y cuya finalidad es demostrar la existencia de un hecho. Eh, También tenemos lo que es la prueba por escrito de un documento público, que es aquel que es autorizado por un funcionario competente para dar fe pública y que tiene como finalidad comprobar la veracidad de los actos. Eh, También tenemos que el valor probatorio del documento público se basa principalmente en una doble suposición, que la afirmación hecha por el funcionario es verdadera y que el documento aportado como prueba emana efectivamente de un funcionario público competente. El documento auténtico y público, todo documento autorizado por el registrador o por el juez, eh, o también un notario, eh, son en nuestro derecho documentos públicos auténticos, puesto que esta calidad la adquieren todos los documentos cuando las partes lo presentan ante un funcionario público, mediante las transcripciones, protocolos de los registros o notarías a nivel nacional, ¿verdad? Que le da la fe pública y adquiera la calidad de documento público o auténtico como tal. El instrumento privado no es más que aquel redactado firmado por las propias partes sin la intervención de un funcionario público. Esto con la facultad para dar fe del acto público como tal, según el artículo 1368 del Código Civil.
Y lo que tenemos también las diferencias entre documento público y documento privado es uno que el documento público es presenciado y autorizado por funcionarios públicos, y el documento público hace plena fe entre las partes entre las partes frente a los terceros. Y también tenemos que el documento privado tiene solamente fuerza solo entre las partes que confieren dicho documento. Em, el documento público es aquel que, mientras que el documento privado, para tener igual fuerza probatoria, tiene que ser reconocido ante un funcionario competente. Como lo dije antes, pues tiene que ser pues, netamente público. El documento público tiene en base imprescindible para los procedimientos ejecutivos, mientras que el documento privado no tiene ese carácter o ese alcance como tal. La impugnación de un documento público se hace mediante un procedimiento de tacha. Eh, la confesión, tenemos que la confesión es aquella declaración que realiza alguna de las partes en el proceso con el fin de esclarecer hechos. Tenemos que los tipos de confesión están, se le dice que son judiciales y extrajudiciales. Eh, Tenemos que los que son las posiciones juradas, que son consideradas las formas procesales autorizadas por la ley. También tenemos que para el lapso de proponerla, va desde el día de la contestación de la demanda hasta el momento de comenzar con los informes. La naturaleza jurídica de la confesión es que esta es considerada una declaración en relación a los hechos del caso existente. La confesión solo tiene validez si es hecha sin ninguna coacción. Debe ser declarada por parte, debe ser expresa, debe, debe tener por objeto los hechos, y y la judicial es aquella que se realiza dentro de algún proceso, y la extrajudicial es aquella que está o se realiza fuera del proceso. Bueno, espero esta exposición haya sido de su agrado. Muchísimas gracias. Buenas noches.